Hola, bienvenidos y bienvenidas a este webinar preparado para ustedes por el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey. Mi nombre es Rubí Román. Gracias por escucharnos. Mediante los webinars del observatorio buscamos compartir los temas más relevantes en el ámbito educativo, con la colaboración de la Academia del TEC de Monterrey y de educadores de diversas instituciones que de manera generosa nos comparten su experiencia y nos inspiran a seguir innovando en la educación. Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, queremos destacar el papel tan importante y necesario de las mujeres y las niñas en las áreas de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero sobre todo, resaltar la necesidad de fomentar vocaciones femeninas en estas disciplinas con la ayuda de nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Ellas son Carla Pereira, del Departamento de Cultura Científica en el Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y un gran honor compartir este día con ustedes. También nos acompaña Eva Díaz, fundadora y CEO de STEM Women Congress, desde España. Hola, encantada. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con todas vosotras. Muchas gracias. También nos acompaña Guadalupe Pascal, docente, investigadora y coordinadora en la Red de Género de Facultades de Ingeniería en Argentina. Y también nos acompaña Ileana Ruiz, directora nacional de profesional de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico Monterrey. Muchas gracias, un honor estar aquí con todas mis compañeras, colegas que nos acompañan. Muchas gracias, Eva, Carla, Guadalupe, y muchas gracias, Rubí, y al observatorio. Estamos muy emocionados de iniciar este webinar y conocer todo lo que nuestras panelistas nos compartirán el día de hoy. Adelante, doctora Ileana. Muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy. El título de nuestro panel es STEM sin fronteras, iniciativas para incrementar las vocaciones de mujeres, justo en estas áreas, ciencia, ingeniería y tecnología. Entonces es un honor contar con cada una de ustedes reconocidas en sus campos y reconocidas por las iniciativas que transforman precisamente nuestra sociedad y nuestras organizaciones e instituciones por este tema de equidad de género, de fortalecimiento y empoderamiento de la mujer en estas áreas y en la profesión y en la vida personal. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestras preguntas. La primera de ellas va a ser, ¿qué es lo que nos las ha impulsado a dirigir o participar o convocar a iniciativas para incrementar vocaciones en estas áreas de ciencias, tecnología, ingeniería? Si gustan, empezamos con Eva. Pues yo creo que cuando llegas a una cierta posición en tu carrera profesional y te das cuenta que has llegado allí abriendo pues rompiendo muchos techos, rompiendo muchos esquemas de mucha gente, también te das cuenta que no lo has hecho sola, ¿no? Que lo has hecho gracias a que ha habido pioneras, ¿no? Que han roto esos techos y han abierto esas puertas para que tú también llegues ahí, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estás en esta posición que a lo mejor puedes respirar un poquito más, ¿no? Cuando ya tienes un cierto tiempo para dedicar a algo que realmente te mueve, ¿no? Y te llena también, ¿no? Yo creo que es el momento que decides qué voy a hacer, ¿no? Y cómo voy a devolver a la sociedad o a mi entorno aquello que me han dado a mí, ¿no? Yo me siento muy afortunada, siempre lo digo, y entonces esta iniciativa, cuando nosotros creamos esta iniciativa con mi socia en España, con Cris Reche, nos sentíamos así afortunadas de decir, oye, estamos aquí gracias a esto y queremos apoyar o queremos continuar luchando para que justamente eso, no seamos las únicas, que haya muchas más mujeres en estos sectores. Muchas gracias, Eva. Carla. Bueno, un poco tiene relación con lo que justamente Eva decía, pero también con una realidad que es global, pero es territorial también, dependiendo de los países en los que nos desarrollamos, ¿no? La realidad es que las mujeres están subrepresentadas en muchas carreras científicas, cualquiera de ellas de las áreas STEM, y sobre todo subrepresentadas en los ámbitos de decisión. Y cuando las cosas se deciden,
es muy importante tener la voz de esas mujeres allí para, bueno, poder justamente devolver una mirada necesaria e importante para justamente hacer del mundo un mundo mejor, ¿no? No solo para las mujeres y las niñas, sino para todas y todos en general. Entonces, lo que mueven estas cuestiones es ver cómo nuestras infancias, nuestras adolescencias, nuestras mujeres no se visualizan quizá tan comúnmente en estas carreras. Entonces, cuando vemos una niña que recibe desde su entorno quizá mensajes, esta narrativa cultural que recibimos, en esa narrativa no están estas carreras, no está a la hora de la maestra cuando le pregunta a las niñas y a los niños qué quieren ser. Bueno, muchas veces lo que quieren ser son madres, maestras, princesas, bueno, un montón de cuestiones, y nunca aparece la palabra científica. Y bueno, esa es una realidad que golpea a toda América Latina, a todo el mundo en general, y bueno, más allá de las realidades justamente de Latinoamérica o de Europa o de otros lugares, bueno, esta realidad es global, pero las soluciones son territoriales. Entonces, de ahí surge esta idea de poder, bueno, afectar en este momento y sobre todo correr las narrativas sociales hacia otros lugares. Muchas gracias, Carla. Guadalupe. No te escuchas, Guadalupe. No, no te escuchamos. Si quieres, podemos continuar con Carla en lo que Guadalupe, yo creo que serviría mucho si te desconectas y vuelves a entrar a la sesión. Gracias. Estaremos pendientes. Ahorita regresamos contigo, Guadalupe. Sí. Muy bien. Si les parece bien, nos gustaría que nos compartieran de las iniciativas en las que han estado trabajando precisamente para promover estas vocaciones. Algo que he estado escuchando mucho en los últimos días es cómo desde, tiene que ver con lo que dijiste, Carla, en los sesgos que se van creando en la infancia. En donde no se escucha que seas ingeniero, que seas científica o que seas relacionado con esto es una computadora. O sea, que en realidad el diálogo va hacia otro, no, pero como tú eres niña y entonces la muñeca y entonces la ropa puede ser, etcétera, ¿no? Entonces, esos sesgos en la infancia, pues llegas a la adolescencia y entonces tu proyección de vida está como delimitada por estos sesgos que fueron conformados, ¿no? Por eso la importancia de las iniciativas para incrementar vocaciones. Digo, muchas veces nos hemos preguntado hasta dónde hacia atrás en la cadena tendríamos que ir, o sea, si en preparatoria, educación media superior, educación básica, media, ¿dónde es donde tenemos que incidir? Entonces, si nos puedan compartir las iniciativas que traen en estos momentos o que han desarrollado o desarrollaron un poco en esta tónica, pues, de incrementar las vocaciones. Y entonces vamos con Eva. Eva, muchas gracias. Pues yo diría que cuanto antes mejor, ¿no? Ya llegamos tarde. O sea, cuando nosotros nos planteamos, nosotros hacemos unos estudios en cada uno de los países donde tenemos un chapter, que vemos dónde están trabajando todas las iniciativas, ¿no? En qué targets, en qué territorios, en qué edades. Y entonces también podemos ver dónde están los gaps, ¿no? Es muy interesante ver estos datos de los diferentes países y compararlos porque podemos aprender mucho de unos de otros, ¿no? Como decía Carla, hay unas peculiaridades de cada una de las culturas, de los entornos sociales, de cada uno de los países, y sí que es verdad que hay unos elementos que son transversales, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el tema rural, ¿no? Es decir, está claro, donde estamos las concentraciones de las capitales, hay mucha más gente educada, es decir, con educación superior o que ya quiere devolver, o hay más facultades técnicas, ¿no? Entonces, o está la industria también que necesita incorporar esa diversidad. Entonces, hacemos muchas más actividades, ¿no? Entonces, cuanto antes mejor, ¿no? Nos damos cuenta que un elemento que sí que es común en todos los países es el elemento de la
digamos, ruralidad, ¿no? De las escuelas rurales o de los colectivos rurales que no están, nosotros llamamos impacto, ¿no? No están tan impactados como los niños y las niñas, ¿no? Que están en las ciudades o en las grandes áreas urbanas. Entonces, cuando nosotros hacemos estos ejercicios, también jugamos un poco con los números y vemos qué puede llegar a pasar, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que el hecho de que una niña no acabe estudiando una carrera STEM es un poco, es un entorno, o sea, es una respuesta multifactorial, ¿no? Es decir, no depende de una sola cosa, depende de muchas. Y una de ellas, por ejemplo, también es dónde naces, en qué entorno naces, qué familia tienes, ¿no? Y entonces eso es muy importante porque siempre digo que a veces somos los privilegiados de los privilegiados, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay otras personas que no tienen ni derecho a la educación, ¿no? O sea, ya no STEM, es que no saben, o sea, no pueden ni ir al colegio, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante empezar por las familias, empezar también por los profesores, para que estos profesores y estas profesoras no tengan sesgos, ¿no? Es decir, estos profesores, hay muchos que son de vocación, ¿no? Han estudiado magisterio porque quieren ser profesores, pero era porque también quizás, y lo digo así, ¿no? No me gustaban tanto las matemáticas, no me gustaba tanto la ciencia. Entonces, el referente más cercano que tiene un niño o una niña en la escuela suele ser alguien que le encanta la historia, que le encanta la literatura, que le encanta... y cuando hacemos las profesiones, ¿no? Y vienen los papás, las mamás al cole, viene el doctor, viene la enfermera, es decir, repetimos patrones muchas veces, ¿no? Entonces, ese entorno es muy importante. Las iniciativas que estamos trabajando nosotros a nivel, por ejemplo, le llamamos escuela de familias, es súper importante, es decir, concienciar a las familias de las oportunidades que tienen las STEM. ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos, no? Mejor ocupabilidad, te puedes mover de países, ¿no? No pierdes tu identidad profesional, porque las matemáticas o la ciencia es igual aquí que en la China popular, ¿no? En cambio, si tú tienes una carrera que está muy basada en letras, ¿no? Va a ser complicado, porque el entorno social o el dominio de la lengua va a ser complicado, ¿no? No va a ser la misma. Yo soy de una formación de periodista, ¿no? Entonces, yo no puedo dominar la lengua en otra, no hablo igual, por muy bien que hablo mi inglés, ¿no? O el francés, no lo voy a hablar igual que el español, ¿no? Que es mi lengua materna, ¿no? El catalán. Entonces, eso es importante que los papás, las mamás lo conozcan para que sepan esas oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que es un multisectorial. En cuanto antes empecemos mejor, por ejemplo, en España veíamos que hay un gap de 0 a 6 años, no hay actividades. En cambio, los estudios sociológicos nos dicen que de 0 a 6 años es cuando los niños y niñas dicen, ¿esto es de chicos? ¿Esto es de chicas? Entonces, ahí ya cuando llegamos a explicarles cosas, hay que romper otras barreras, otros sesgos que ya se han creado en estas cabecitas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también seguir todo lo que nosotros le hemos llamado el STEM Journey, ¿no? Es decir, desde 0 hasta arriba, ¿no? Como decía Carla, faltan mujeres en las posiciones de poder, ¿no? Pero también, por ejemplo, vemos gaps en los 2 primeros años de carrera. Esas mujeres que empiezan y se sienten solas en las carreras, ¿no? Soy la única de la clase, somos solo 3 chicas en la clase, ¿qué hago yo aquí, no? Entonces, quizás necesitamos esas actividades, esas iniciativas o programas que les den apoyo para que no abandonen, ¿no? Porque un 30% de las chicas que hemos conseguido que lleguen a estudiar STEM lo dejan, ¿no? Lo abandonan. Entonces, creo que es un tema de ir siguiendo todo ese camino y tener un apoyo constante o una exposición constante a la promoción de las STEM. Muchas gracias, Eva. Luego nos platicas de la iniciativa esta rural que hicieron ustedes, que está padrísima. Por favor, la siguiente si quieres. Carla, adelante. Bueno, en realidad nuestro proyecto se llama Más Mujer en Ciencia. Trabajamos en un rango etario desde los 10 a los 17 años, más o menos. Nuestras principales líneas serían la visibilidad, la experiencia temprana y la construcción de comunidad. Lo primero que trabajamos nosotras, obviamente que es la visibilidad de estas mujeres científicas uruguayas, que hay muchas, pero no salen en la tele, no salen en las revistas, bueno, esto que hablaba recién Eva, ¿no? Y sobre todo esta cuestión de la mirada interseccional, ¿no? No es lo mismo nacer mujer en Montevideo, capital de Uruguay, que nacer mujer en una localidad
del departamento de La Valleja, donde yo trabajo y donde yo estoy en realidad, ¿no? O en la misma capital de La Valleja, que es el departamento o provincia, para que quede más acorde a las realidades de otros países. Entonces, esta mirada interseccional tiene que estar atravesada en todas las actividades que nosotros hacemos. Y tiene que ser, nosotros trabajamos con una estrategia intragénero, es decir, trabajamos solo con niñas y adolescentes. Invitamos a las mujeres científicas, obviamente, a brindar una conversación. Y cuando hablamos de una conversación, hablo de un diálogo. Y cuando hablo de un diálogo, hablo de un vínculo. Porque ninguna cuestión se puede dar si no existe un lugar seguro para estas niñas y adolescentes que muchas vienen de lugares hostiles, porque esto es una realidad, ¿no? La hostilidad existe en los salones de clase, en cómo te miran si vos de repente tenés más gusto por alguna cosa que otra, todas estas cuestiones. Entonces, construir ese lugar seguro para que nuestras adolescentes y nuestras niñas encuentren un lugar primero en donde se reencuentren y construyan una nueva narrativa de cómo son las mujeres científicas, pero de cómo soy yo como niña, mujer, en el lugar en el que estoy, donde mis compañeros están, mis compañeras, mi madre, mi familia, mi padre, mi constitución familiar, ¿no? Entonces, esta mirada interseccional es sumamente fundamental para lograr cambios o correr un poquito la aguja, un poquito más allá. Porque esto que decía recién Eva de la ruralidad, claro, nosotros recibimos adolescentes y niñas del interior profundo del interior, digamos, del interior, por ponerlo más. Y bueno, y allí, por ejemplo, tiene que ver con el sistema productivo de ese lugar. Una niña que crece en la ruralidad, en un tambo, es muy difícil que pueda correrse ya de una profecía impuesta, ni siquiera autoimpuesta, impuesta hacia un lugar. Entonces tiene que ver con las familias, nosotras trabajamos con las familias a la hora de recibirlas y todo lo demás, pero sobre todo en ellas y su entorno. Y no se trata solamente de empoderarlas hacia que puedan decir, bueno, esto es una posibilidad para mí, sino también entender cómo el mundo en el que yo estoy también maneja mi propia narrativa. Reconocerme en que yo también estoy eligiendo quizá no lo que yo quiera ni lo que yo deseo, sino lo que los otros y los demás también están manejando sobre el mundo, por ejemplo, ¿no? Y también nos pasa a nosotras, y cuando hablamos con las chiquilinas y construimos este lugar seguro y esta conversación con estas referentes, con estas mujeres científicas uruguayas que cuentan su historia, la historia es contar la verdad, no es decir que todo se puede, sino que se puede, pero necesitamos ayuda, necesitamos comunidad, necesitamos a las otras y los otros también, pero necesitamos encontrarnos para reconocernos y, bueno, empezar a construirnos, ¿no? Como mujeres, eligiendo lo que vayamos a elegir, pero saber que tenemos esta posibilidad. Entonces, la mirada interseccional, la visibilidad, la comunidad, se me desactivó. La comunidad, bueno, esta cuestión de poder encontrarme con la otra para encontrarme a mí misma. Estas cuestiones son fundamentales. Por eso no trabajamos con grupos masivos de chiquilinas, trabajamos con pequeños grupos de no más de 30, para conocer sus nombres, para saber de dónde son, quiénes son sus familias, y visitar, por ejemplo, tenemos actividades que son actividades de taller, ¿verdad? Que tiene que ver con la ciencia in situ, digamos, la visita a instituciones de investigación, en Montevideo, obviamente, porque la centralidad en América Latina es muy fuerte, si bien hay algunos lugares en el que empieza a descentralizarse la universidad, estas chiquilinas la primera vez que van a una universidad, la visitan y la ven, es a través de Más Mujer en Ciencia. Cuando se encuentran en el instituto de investigación, que esa mujer que las visitó y van allí, es toda una experiencia que se abre allí, y bueno, estas cuestiones que son importantes, ¿no? De esa experiencia en ir a la capital, en ir allá y ver que para las estudiantes del interior, irte a Montevideo a estudiar es un mundo, y para las mujeres es un mundo más grande todavía. Muchísimas gracias, Carla. Esta iniciativa que está hablando Carla ha sido reconocida por la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, y la verdad con unos resultados bien interesantes. De hecho, Uruguay pues es uno de los países latinoamericanos reconocidos más preparados, incluso. Entonces, pues muchas gracias, Carla. Y Guadalupe, a escucharte.
Hola, ¿ahí se escucha? Sí, muy bien. Ay, Sí, qué alegría. muy bien. Bueno, me sumo a esta pregunta directamente. Desde la Cátedra Abierta Latinoamericana de Mujeres en Ingeniería, la verdad es que trabajamos principalmente con cooperación regional a través de diferentes proyectos que se articulan y que se manifiestan en instrumentos que nos permiten vehiculizar la misión y la visión de la cátedra, que es en sí mismo y en primer lugar constituir un espacio de debate, de reflexión para el ejercicio profesional, para el académico, para el desarrollo de vocaciones. Y todo eso lo hacemos, bueno, justamente con una estrategia de cooperación regional. Algunos de los ejemplos para esto corresponden a instancias de intercambio, que pueden ser jornadas de innovación abierta, que se realizan con niñas y con jóvenes en una serie de encuentros para desarrollar una solución innovadora a una problemática de la coyuntura que esté atravesada por las brechas de género, pero también actividades más de reunión y de espacio y de generación de espacios de comunidad, como puede ser un desayuno que tuvimos recientemente, un desayuno en red, o conversatorios con actividades temáticas. Y la realidad es que más recientemente la madurez que se alcanzó con estas actividades nos permite pensar en semilleros de investigación-acción territoriales principalmente, desde el cual se promueve que las comunidades académicas locales implementen investigaciones o experiencias que ya se están replicando en las propias universidades. Entonces la cátedra La Calmatilda, funciona justamente como un gran articulador de experiencias que están siendo, pues, que están funcionando, que se ponen en marcha, experiencias de articulación con escuelas, experiencias de investigación, en implementación en campo y que tienen sus resultados, que algunos ya están publicados, pero que otros responden a la lógica de aprendizajes corporales que se vivencian, que se experimentan y que nos dejan más preguntas que respuestas. Y todo eso buscamos la manera de que la cátedra sea un espacio de encuentro para que esas experiencias puedan ser sociabilizadas, discutidas y puedan ser replicadas en otros espacios de la propia América Latina, entendiendo que forman parte de un tejido de conocimiento situado que estamos construyendo en la propia comunidad. Sin ánimos de profundizar o de extenderme, pensar los instrumentos desde la cátedra, pensar los instrumentos que nos permiten dar sostenibilidad a estos proyectos, pensar repositorios de buenas prácticas institucionales, pensar los mecanismos de acceso abierto para los materiales que se implementan, cómo enaltecer una buena práctica. Les escuchaba recién a ustedes y bueno, desde la cátedra nos surge poner a disposición la red que hemos construido para darle visibilidad a todos esos aprendizajes que ustedes están construyendo. Y bueno, pensar en los instrumentos, volviendo a la pregunta, pensar en los instrumentos tangibles que nos permiten un sistema de información tan amplio y ambicioso como es el de nuestras propias redes humanas que vamos entablando, es en lo que estamos trabajando desde la cátedra. Entendiendo que cada proyecto de Matilda es en sí mismo una red, porque además cada una de nosotras trabaja en sus comunidades, en sus territorios, y que requerimos de la región completa y ampliada para poder, poder ponerle el color y los matices que la región requiere, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el aporte. Muchas gracias, Guada. De hecho, por primera ocasión ahora en febrero, celebrando precisamente la niña y la mujer en la ciencia, se hizo una iniciativa de cómo unir a la científica con escuelas, con grupos de estudiantes. Fue por primera vez
y se conectaron vía digital como para compartir esa práctica. Digo, fue la primera vez, se registraron diferentes nodos y bueno, el desayuno latinoamericano que hubo ahora el lunes también hubo 22 nodos, creo, en diferentes países. Ese fue ya en universidades. Entonces, bueno, todas estas iniciativas, como dice Guadalupe, la idea es precisamente compartir estas prácticas exitosas. En noviembre que estuve en Uruguay, precisamente fue cuando conocí esta práctica exitosa de Carla, que Carla dirige, coordina en equipo. Yo sé que con muchas otras manos. La verdad fue un placer escuchar ahí en Uruguay todo lo que han estado realizando, investigando, implementando. Y bueno, Carla, la oportunidad también de conocerlas y la iniciativa, que en la siguiente pregunta te voy a pedir que nos describas un poco más esa iniciativa de cómo llevar el STEM a las áreas rurales. Y con ello, si nos pudieran compartir los aprendizajes, ¿cuáles han sido los aprendizajes al implementar estas iniciativas? Para Carla y para Eva, por favor. Carla, vamos contigo. Eva, perdón, vamos contigo. Pues una de las cosas que nosotros, es decir, cuando existe una brecha, ¿no? Sí, es verdad que necesitamos acciones, como decía Carla, ¿no? De discriminación positiva, ¿no? Es decir, de solo focalizarnos en ese colectivo que necesita nuestra ayuda, ¿no? Realmente para destacar y para integrarse, ¿no? Pero nosotros en el tema de la ruralidad hemos hecho, bueno, lo que llamamos el STEM Tour, ¿no? Lo hicimos de la mano de Volkswagen en España y nos fuimos con una furgoneta eléctrica a visitar las escuelas rurales de España que nos lo pedían, y lanzamos una convocatoria y ya se apuntaban y las íbamos a visitar. A veces tardamos 2 días en llegar al sitio, ¿no? Y en esa furgoneta pues llevábamos ordenadores con diseño, con software de diseño 3D, una printer 3D y ejecutivas de Volkswagen, que son mujeres STEM, ¿no? Que vivían en esta furgoneta. Claro, para un niño o una niña en un pueblo perdido de España, que te venga a ver la CISO o la CIO de Volkswagen, que además traigan una furgoneta, que además en redes sociales pues nos funcionaba muy bien porque todo el mundo, ¿qué es esta furgoneta? ¿No? Las fotos se hicieron virales, ha llegado la furgoneta, ¿no? No solo es que hablemos de STEM en el colegio, en este caso además a niños y niñas, ¿no? En escuelas que a lo mejor solo hay 8 niños, 10 niños, niños y niñas, sino que también ponemos las conversaciones en las casas, ¿no? Es decir, que los papás y las mamás puedan preguntar, oye, estos que os han venido a ver, ¿quiénes son, no? Y esto de las STEM, ¿qué es esto? A ver, cuéntame, ¿no? Y los profesores también súper agradecidos, ¿no? Porque muchas veces esas tecnologías que saben que existen, pero no las han podido tocar, ¿no? Y experimentar y que las lleves al aula es muy interesante. Yo creo que uno de los aprendizajes más interesantes, estando en un evento en Bruselas con todos los ministerios de educación de Europa, nos dimos cuenta, sobre todo la gente que estamos en la industria, qué diferente pensamos la gente que estamos en la industria, en el día a día, que tenemos esa falta de diversidad en los equipos, ¿no? De la parte educativa, ¿no? Es decir, cómo necesitamos conectarnos y aprender unos de otros, porque nosotros avanzamos a una velocidad muy rápida y está claro que hay una formación que está reglada en los colegios, que tiene que ser reglada. No vamos a dejar que cualquiera enseñe, no sé, teorías de matemáticas, porque queremos una fiabilidad, ¿no? Es decir, tenemos que tener ese conocimiento y queremos que tengan un estándar, ¿no? En el aprendizaje y en la calidad de la enseñanza. Pero sí que es verdad que esa enseñanza o esa formación se puede nutrir, ¿no? De estos que nosotros al final le llamamos plug and play, ¿no? Enchufa, dame 2 horas, déjame 2 horas. No es necesario que te prepares nada. Déjame a los niños y las niñas y lee el aula y te vamos a traer conocimiento y referentes y cosas que son actuales para que esos niños y esas niñas puedan ver que eso es real, que eso está pasando, que a través de esa ciencia, esa tecnología, que ahora ellos empiezan a ser muy incipientes en ese conocimiento, pueden transformar el mundo y pueden crear un mundo mejor, como decía Carla también al inicio, ¿no? Es decir, es tan importante compartir aprendizajes y no ser estancos, ¿no? Yo creo que el tema de la formación hoy en día, y más con lo que nos viene, con la tecnología que tenemos ahí en manos, o sea, hoy en día evidentemente tiene que haber una calidad en la formación, ¿eh? Yo no estoy diciendo que las formaciones o las regladas no tengan que ser, tienen que ser, pero además pero tenemos una velocidad de conocimiento tan impresionante que o nos nutrimos con estas pequeñas píldoras, ¿no? Y es decir, o
o incorporamos este nuevo conocimiento, estos avances a los chicos o las chicas, o vamos a crear dos mundos completamente desconectados, ¿no? Es decir, que las matemáticas del siglo pasado con el conocimiento que están viendo ellos en sus móviles y en sus casas y lo están viviendo. ¿Cómo conectamos eso? Porque no sé si os pasaba a vosotros, pero nosotros en la formación primaria, yo nunca pasaba de cierto nivel, ¿no? Siempre repetíamos, volvíamos a hacer para recordar el año pasado, y entonces nunca llegabas a un cierto nivel que era a donde te llevaba en la actualidad, ¿no? Oye, pero ¿cómo hacemos para que los móviles hagan esto? ¿Y cómo hacemos para que tal? No llegamos nunca con esa ciencia y esa tecnología que digamos que son pues en la primaria o la secundaria, ¿no? Que estás poniendo los cimientos de lo que está llegando. Entonces, yo creo que es importante lo que comentaba Guadalupe también, es decir, conectar, compartir conocimiento, compartir modelos que puedan ser ¿no? Que los puedas extrapolar de un sitio a otro, o ese modelo que lo llevas aquí, ¿no? A un patrón, a otro, lo pruebas en un nuevo territorio, en una nueva comunidad, en un nuevo colectivo, ¿no? Que a lo mejor tiene unas problemáticas diferentes, ¿no? Y vas experimentando con eso. Pero sí que es verdad que es importante. Yo creo que esa conexión, para mí, uno de los aprendizajes más importantes es darle esa confianza, dar esos referentes y también traerles o acercarles a la realidad actual, ¿no? A los niños y a las niñas, para que vean que realmente la ciencia y la tecnología, no tienes que ser Marie Curie para dedicarte a esto, ¿no? Es decir, solo que quieras que te guste esto, no lo tenemos que, ni qué difícil, ni tienes que ser un friki, ni tienes que ser, no, es decir, hay modelos de mujeres súper diferentes, a la que le gusta el maquillaje, a la que no le gusta, a la que quiere ser mamá, a la que no lo quiere ser. Es decir, tenemos que traerles todos estos, porque hay que romper estereotipos, ¿no? Es decir, la ciencia y la tecnología va a estar, el mundo es cada vez más tecnológico. Entonces, es muy importante que seamos todos conscientes de que la tecnología va a estar en nuestro mundo, sí o sí. Entonces, o la incorporas y ves cómo le puedes tener ese propósito social, que yo creo que para las mujeres o para las niñas culturalmente aún nos inculcan mucho, ¿no? Que estamos hechas para ayudar, para cuidar, ¿no? Entonces, intentar conectar esa parte, digamos, cultural, sociocultural y esa parte, digamos, ¿no? De necesidad del mercado, de realmente de ocupabilidad, de tener mejores oportunidades, ¿no? Creo que es muy importante que las mostremos tanto a los propios niños y niñas, especialmente a las niñas, ¿no? Como a las familias y a los entornos escolares, ¿no? Los profesores también tienen que saber que a veces tienen que recomendar. Oye, pues el otro día teníamos un compañero en Italia que hizo un post que decía, mi hija ha sacado buenas notas en todo y no ha habido ningún profesor que le diga, tienes que estudiar ciencia. Todo el mundo dice, ¿por qué no estudias para ser profesora? ¿Por qué no estudias para...? Y mi hija ha venido muy enfadada porque dice, yo llevo el STEM Women Congress, mi papá lleva esto y nadie me ha recomendado esto, papá, ¿no? Entonces, eso es porque ya lo conocemos, ¿no? Pero si no, ¿cuántas veces se dará esta situación en tantas y tantas familias, en tantos entornos, ¿no? Que las familias desconocen este entorno o los profesores mismos, ¿no? Pues creo que es importante que haya una divulgación, ¿no? De lo que son las ciencias de la tecnología, de lo que se puede llegar y de lo que somos capaces y que confiemos un poquito más en nosotras. Muchísimas gracias, Carla. Eva, muy interesante. Carla, adelante, por favor. Carla. Hola. Sí, adelante. ¿Saben que se me cortó en una parte? Muy bien. Estábamos con la pregunta de cuáles han sido los aprendizajes de la implementación de las iniciativas. ¿Qué barreras han encontrado? ¿Qué oportunidades surgieron? Adelante, Carla. Bueno, ahí va. Bueno, los aprendizajes en realidad yo creo que son variados, depende desde qué lugar nos posicionemos. Si nos vamos a posicionar desde la perspectiva de cómo las niñas han aprendido determinadas cosas o cómo nosotras como referentes encontramos los aprendizajes, ¿no? El primer aprendizaje fundamental, que es un poco lo que decía Eva y también lo que decía Guadalupe, es de la comunidad. Nosotras trabajamos con las intendencias, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias, con la Universidad Tecnológica, con distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales, como en el caso de la OEI, y distintas instituciones dentro del Estado, digamos,
que hacen que la constitución del proyecto sea justamente un telar que sostenga a las niñas y adolescentes y nos sostenga a nosotras como referentes en este caso, ¿no? Porque se pueden dar situaciones muy variadas justamente en estas actividades, porque cuando vos creás lugares seguros para las adolescentes y para las niñas, surgen muchísimas situaciones, que es lo que hablaba un poco al principio, ¿no? Desde las hostilidades hasta situaciones más complejas en las cuales debemos de sostener. No basta llevar un modelo de decir, mirá qué bueno que va a ser una científica, una física, una no sé qué, y me voy. ¿No? Yo tengo que sostener este discurso porque si yo estoy diciéndole, tu deseo es válido, tu deseo es bueno, tu deseo está bueno que vos sueñes con esto, bueno, yo tengo que ayudar a sostenerlo. ¿Y cómo lo ayudamos a sostener? En comunidad. Y las comunidades son, por ejemplo, las intendencias con sus áreas de género, ¿no? Que apoyan con, por ejemplo, muchas de las adolescentes, a mí me gusta mucho la matemática, pero a veces no me sale, pero a mí me gusta más la biología. Bueno, ¿sabes qué? No es determinante el test vocacional, ojo, yo no estoy diciendo que el test vocacional sea determinante de las cosas, que no se entienda, porque a veces que vos tengas facilidad no quiere decir que tengas el deseo. A veces la facilidad y el deseo no corren igual. Entonces, entonces la intendencia, por ejemplo, mirá, podés ir a hacerte un test vocacional o conversar con la psicóloga un rato. También, por ejemplo, el tema de la ruralidad, ¿no? Tener chiquilinas del interior más profundo, ¿no? Que ellas, nosotros las hacemos venir, o hay actividades que son virtuales, en el caso del departamento de Rocha, donde funciona también, que se hace desde la virtualidad. Pero en ese caso, por ejemplo, cuando hablamos de estas chiquilinas, bueno, presentarles por ejemplo, las becas, ¿no? Las becas que el Estado da para que vos puedas estudiar. Los hogares estudiantiles que existen en Montevideo o en algún otro departamento donde está alojada la universidad para que ellas puedan estudiar. Bueno, darle la gama de cuestiones que hay y sobre todo darle las personas que sostienen estas cosas. Porque la sostenibilidad de que una niña, su trayectoria y su hoja de vida, ¿no? Su proyecto de vida. Si logramos sostener estas cuestiones, probablemente esas adolescentes puedan llegar y uno de los aprendizajes fundamentales. La integralidad, la comunidad y sobre todo la sororidad entre nosotras, las mujeres que estamos en el proyecto y que encontramos en el camino junto con las científicas. Aprender también que una mujer científica venga a visitarlas no es solamente eso, no es crear un nuevo superhéroe, a una superheroína que seguir, cambiar la princesa por una mujer inalcanzable, no. Esa mujer científica que viene tiene que contar su vida, sus obstáculos, lo que le pasó. Muchas de ellas han tenido que estudiar y trabajar. Bueno, que el camino de la formación académica no es un camino lineal. Yo termino el liceo, como se dice acá, o secundaria, digamos, arranco la universidad y a los 6, 7 años, 8 años ya me recibí, ya todo. No, esto que puede ir viniendo, yendo a veces y que no quiere decir que la motivación la tenga que sostener todo el tiempo, que puedo tener altibajos. Esta realidad que muchas veces no se cuenta y que a veces eso da, bueno, no, esto no es lo mío, no es por acá. Tuvimos una científica que era del interior de Rocha, que creció en un tambo, por ejemplo, y decidió ser bióloga. Y bueno, le pasó que muchas veces dio un examen, lo perdía en facultad, hasta que un profesor le llegó a decir, ¿estás segura que esto es lo que voy? Y yo quería ser bióloga, y terminó siendo una bióloga y una bióloga muy importante en nuestro país, por ejemplo. Y bueno, entonces estas historias tienen que ser contadas y las niñas y las adolescentes las tienen que conocer, porque si no, el espejo que yo me tengo que mirar no tiene que ser un espejo inalcanzable, como los espejos que justamente les ofrecen a las infancias, ¿no? Bueno, tenemos la princesa de Disney con una cinturita de no sé qué. Bueno, nuestros cuerpos son todos diferentes y somos todas distintas. Bueno, en esto también las mujeres somos todas diferentes y nuestros caminos son diferentes y tenemos que conocernos para buscar esos espejos donde mirarme y que ese espejo sea real. Muchísimas gracias, Carla.
Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con las dos, Eva, Carla. Las dos coincidieron con la vinculación, con la sororidad y cómo hacerlo sostenible, que eso se me hace maravilloso. Y cómo contar historias reales, historias en donde yo me pueda reflejar. Muy bien. Guada, no sé si quieras alineado en eso con la cátedra, o sea, cómo estos aprendizajes o alguna barrera que se haya detectado, que nos pudieras compartir. Sí, claro. Bueno, hay un aprendizaje que coincido en que podemos tener muchos aprendizajes, depende del punto de vista desde el cual analicemos este recorrido, pero hay uno en el que me voy a detener que se relaciona justamente con la voz, con las representaciones sociales que producimos, cuáles son los modelos con los que se busca inspiración. Comparto 100% el enfoque de Carla, y cómo eso tiene que tener una condición sumamente genuina, que por lo que venimos analizando, ese componente genuino se vincula con el territorio más cercano, con la comunidad más cercana, y que además también va en diálogo con la coyuntura, con la época de la región. Y ese es un aprendizaje que lo tomamos como válido a partir de la evidencia, de la empiria. Se ve reflejado con como año a año en el simposio de investigación, por ejemplo, van cambiando los objetos de estudio, las comunidades de trabajo. Afortunadamente, cada vez más trabajos y grupos de distintas universidades abocan sus desarrollos, sus trabajos de implementación en escuelas, lo cual es profundamente gratificante. Y también ocurre que esto se ve en la colección de libros Matilda, y acá me voy a detener un poco tratando de vincularlo con lo que está surgiendo en esta conversación. La colección de libros Matilda es una colección histórica que de hecho es la que dio origen a esta gran organización. Son relatos, son ensayos autobiográficos de mujeres que se narran en primera persona y que también entonces forman un registro de época. Bueno, fue una de las iniciativas, como les comentaba, fundacionales de la cátedra, y la finalidad fue la de visibilizar diversas mujeres profesionales a través de su ejercicio en la academia, en el ejercicio profesional, en ámbitos del STEM diversos, con especial énfasis en la ingeniería, desde luego, pero entendiendo que el territorio y que el crisol del ejercicio profesional es más amplio. Y bueno, cada libro entonces agrupa historias que son enviadas voluntariamente. Allí encontramos mujeres que están en diferentes lugares de América Latina, con diferentes edades, con diferentes épocas en sus respectivos países. Y estos ensayos, se puede ver a través de estos ensayos señales de época, de la época en la que cuentan la anécdota que están contando, que las marcó, que las hizo cambiar o torcer una decisión, y cuentan también la época en la que se están escribiendo. Es decir, la colección de ensayos autobiográficos, que se destaca por una diversidad lingüística y cultural, y que es el conjunto de muchos elementos que hacen a esta forma en la que narramos o nos narramos como mujeres profesionales de las ingenierías o de las STEM, termina sobrepasando las motivaciones iniciales de ser un libro para generar modelos de representación o modelos de inspiración, y termina siendo un corpus de diversidad cultural en el contexto técnico. Y ese es un aprendizaje que lo tenemos muy cercano, que lo retomamos cada vez que tomamos una decisión respecto a la política editorial o a los libros, o a qué significa generar modelos de representación, qué significa un modelo de éxito. Y también lo relaciono con los desafíos, porque, bueno, imagínense en este contexto en donde el valor más espectacular que tiene esta colección es la diversidad lingüística y cultural en esos escritos,
un refrán escrito con expresiones muy coloquiales para explicar aquel momento de frustración, quizás. Imagínense que toda esa diversidad cultural sea opacada, por ejemplo, por escrituras cada vez más automatizadas, por una revolución tecnológica que pasa un matiz y estandariza textos, que le saca la riqueza y el valor de la diversidad cultural que tenemos. Ese es un desafío que creo que en el que estamos trabajando, que nos interesa mantener vivo. ¿Cómo mantener viva la identidad territorial en un contexto de revolución tecnológica, ¿no? Ese es un desafío que hace parte también a la construcción de modelos que generan algún tipo de representación social. Muchas gracias, Guadalupe. Es precisamente ese, son el desafío que habló Eva, que es el desafío de cómo vinculamos a la educación con lo que sucede en la realidad, con lo que viven también las empresas, con el avance de la tecnología. Lo mencionó también Carla, y bueno, y en este caso tú también, en cómo además mantenemos esa identidad y esa personalización y esa regionalización también, o sea, todos nuestros valores. Entonces, bueno, pues son desafíos en los que se están desarrollando nuestras niñas, nuestros niños, nuestras jóvenes, y bueno, es un poco mirando nosotros hacia allá cómo podemos apoyar en ese crecimiento y ese desarrollo. Y bueno, voy a dejarlo ahorita la conversación hasta aquí para dar paso a una serie de preguntas también que tenemos y que Rubí nos va a compartir, y luego ya damos un mensaje de cierre cada una. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ileana. Bueno, vamos a abrir nuestra sesión de preguntas y respuestas del observatorio. La primera pregunta es para Eva. Eva, ¿qué estrategias educativas se pueden implementar desde etapas más tempranas en la educación, por ejemplo, desde educación media o preparatoria, para fomentar el interés de las niñas por las disciplinas STEM? Basado un poco en la experiencia de lo que hemos visto, porque nosotros estamos monitorizando como 700 diferentes iniciativas de diferentes países, ¿no? Y podemos ir aprendiendo. Yo diría que cuando son tan pequeñitos es muy importante la experimentación, ¿no? Es decir, el hacer la ciencia y la tecnología que sea divertida, que no tengan miedo, ¿no? Es decir, que vean y además hay algo muy importante, ¿eh? El equivocarse no pasa nada, porque además todo el mundo, los que estamos aquí, sabemos que en ciencia, ¿no? Te vas a equivocar muchas veces hasta que consigues ese éxito, ¿no? Pero a lo mejor es, venga, otra vez más, lo voy a probar, y ahí sale el éxito del experimento, ¿no? O de la cura o de lo que estás trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que la experimentación es interesante, el poder acercarles de una manera divertida y digamos, interesante o también con propósito social, ¿no? Que lo puedan ver también cuando son un poquito más mayores. Pero los referentes son muy, muy importantes. Es decir, es ver lo que decíamos, ahora hemos comentado un poco todas, ¿no? Ver esas mujeres de diferentes maneras, también incorporarlas. Yo creo que esa colaboración, digamos, industria o mundo real más con la educación, yo creo que eso va a ser muy, muy bueno para nutrirse y para que la comunidad también penetre en la escuela, ¿no? Y la escuela también puede influir también en la comunidad, ¿no? Yo creo que diría que ese es uno de las estrategias más interesantes hasta ahora, el hecho de la experimentación y los referentes, sobre todo. Y luego otra cosa que pensaba también que sería muy interesante, y ahí lo lanzo para ver quién empieza, qué país o qué iniciativa puede empezar, es trabajar con los futuros profesores y profesoras. Se tienen que saber que ya existimos, que ya hay iniciativas que están trabajando en esto, porque cuando un profesor o una profesora ya lleva 10 años en la escuela, tiene tantos problemas para resolver, porque sabéis que un profesor o una profesora no solo hace su materia, muchas veces ayuda socialmente, echa una mano, ve sus problemas pues de capacidades diferentes, de problemas diferentes, ¿no? De la comunidad. Entonces, hay que echarles una mano, pero esos profesores que salen al mundo por primera vez vienen súper motivados y motivadas
entusiasmadas para empezar, ¿no? Les hace ilusión empezar a trabajar en esas escuelas. Entonces, aprovechemos eso, expliquémosle antes de que empiecen y que tengan burnout, ¿no? Que se quemen durante luego en su carrera profesional, que ya existen las STEM, qué somos, qué hacemos, que podemos aportarles experiencias chulísimas, ¿no? Súper interesantes para sus aulas, ¿no? Yo creo que eso también sería un buen enfoque a nivel de estrategia de educación para en general, para todos los países, ¿no? ¿Nos podrías compartir algún sitio donde podamos conocer más de esto que nos platicas, Eva? Pues mira, nuestra La página web, dirección. sí, tenemos el globalstemwomen.org. En esta página web podréis ver un montón de iniciativas, están divididas por países. Justo ahora estamos trabajando en lo que es una plataforma tecnológica que nos permite recabar todos estos datos de una manera, pues digamos, como más precisa, con mucho más rigor. Y entonces se publicará, haremos cambios, pues creo que en estos próximos par de meses ya está todo listo para poder sustituir una plataforma por la otra, pero de momento en nuestra página web, tanto sea ahora como luego, siempre las podréis consultar. Ahí tenéis un montón de iniciativas, tienen su página web, podéis consultarlas. Luego hay una red muy interesante en Europa que se llama Scientix. Ahí tenéis solo iniciativas para profesores y para el aula. Entonces, nosotros recogemos más lo que es la promoción de las STEM desde cero, digamos, hasta madurez profesional, ¿no? Entonces, hay una diversidad de iniciativas, pero si queréis solo para el tema de educación y para profesores, os diría, también os recomendaría que visitarais esa página web porque ahí tienen increíble, o sea, tienen muchísimas iniciativas y además metodológicamente cómo hay que desarrollarlas y tienen muchos materiales que están disponibles gratuitamente para todo el mundo. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Ileana. Ileana, ¿qué acciones o iniciativas podemos realizar una vez que las alumnas se encuentran estudiando o ejerciendo una carrera en programas de STEM? Pues yo creo que alineado con lo que precisamente nos han estado compartiendo Eva, Carla, Guadalupe, es generar esas redes, esas redes que luego no existen necesariamente en la universidad o una vez graduadas, esas redes de apoyo de mujeres y de hombres también que permitan ese crecimiento, ese compartir, ese crecer juntos, ese sponsor, ese mentoreo, es decir, encontrar todo ese ecosistema que ayude a crecer y a desarrollar, en este caso, pues a la mujer y a las áreas, en las áreas duras, en las áreas STEM, de ingeniería, ciencias y tecnología, tanto en la industria como en las universidades. En la industria yo creo que ya tienen más sensibilidad y más avance en esa línea de esa creación de redes. En las universidades, en eso estamos también fortaleciendo ese ecosistema. Creo que esa es una de las iniciativas que se pudieran hacer. Muchas gracias, Ileana. La siguiente pregunta es para Carla. Carla, ¿qué importancia tienen los modelos a seguir, en este caso mujeres científicas, ingenieras, programadoras, matemáticas, para motivar a las nuevas generaciones? Bueno, en realidad, un poco lo había dicho antes, ¿no? Esto del espejo donde las niñas y las adolescentes puedan mirarse y que ese espejo sea real, ¿no? O sea, una mujer real en la cual yo me pueda identificar. Eso es fundamental porque generalmente, si vos sabés un libro de historia o de lo que sea, pocos libros hablan de las mujeres en nuestras historias, ¿no? En las historias de la independencia, en todas las historias, ¿no? Y sin embargo, estas mujeres existieron, así también como las mujeres que hace poquito salió un estudio, ¿no? De que resulta que las mujeres no éramos las recolectoras, sino que también salíamos a cazar y cazábamos muy bien, ¿no? Se encontró hace poco una sepultura donde había una mujer con armas de porte mayor. Entonces, bueno, reconstruyamos esas historias. ¿Por qué? Cuando en los libros de la evolución aparece, bueno, la evolución desde las primeras hasta
el Homo sapiens, pero son todos varones, ¿y qué pasó con nosotras? ¿Cómo evolucionamos nosotras? ¿Cómo eran nuestros cuerpos? Que no nos encontramos en estas figuras que nos recrean los libros, ¿no? Bueno, entonces la referencia es tan importante, por lo menos no vamos a tener la referencia anterior, quizás las segundas cazadoras no vieron que habían cazado, sus abuelas, sus tatarabuelas cazaban y las redujeron a juntar frutitas por la historia no era así, ¿no? Bueno, ahora tenemos una gran oportunidad, que es la globalización en la que vivimos, el que asumamos a una ventana un millón enorme de información por donde nutrirnos y tenemos un millón de espejos donde mirarnos. Entonces, bueno, yo, mujer, puedo ser una científica, pero para saber las iniciativas que existan en este sentido. Muchas gracias, Carla. ¿Nos puedes compartir algún sitio, alguna página para seguir pues los proyectos que están realizando? No sé, creo que, ¿sí me escucharon? Creo que Carla como que se ofreció un poquito la red, quizás por ahí anda un poquito lenta, pero... Sí, se me cortó, sí. Bueno, nosotros tenemos nuestro sitio web dentro del Ministerio de Educación y Cultura, Cultura Científica y / Más Mujer en Ciencia. También en el espacio de la OEI encontrarán videos, bueno, de las distintas actividades que hemos hecho. Y bueno, también hay una serie de videos también de la Dirección Nacional de Educación, donde aparecen capítulos y uno de ellos es Mujeres que Inspiran. Y ahí aparece el capítulo dedicado a Más Mujer en Ciencia. Muchas gracias, Carla. La siguiente pregunta es para Guadalupe. Guadalupe, ¿cómo pueden integrarse los programas de mentoría y redes de apoyo para impulsar el desarrollo profesional de las mujeres en STEM? Bueno, creo que pueden integrarse con diferentes instrumentos que ya los hemos conversado con más o en mayor o menor detalle en este encuentro. Pero creo que la característica distintiva o la condición necesaria debería ser que se hagan esas vinculaciones desde una lógica de cooperación. Creo que estamos frente a la oportunidad de crear nuevos modelos para el relacionamiento. Tenemos tantísimos instrumentos de promoción de la ciencia, del conocimiento en nuestros estados, en la manera en la que hemos construido conocimiento y seguimos construyendo en la mayor parte de la Tierra. El conocimiento es con cierta lógica de competencia, la competencia para adquirir financiamientos, la competencia para aplicar a una beca, la competencia para seleccionar los proyectos que vamos a implementar en nuestro territorio. Tenemos por delante la oportunidad de ensayar, desarrollar, llevar a cabo una lógica distinta, una lógica desde la cooperación. Creo que sí, como mencionaba Carla, revisamos la historia de la evolución, vamos a tener muchos más ejemplos de cooperación que de competencia, y que ahí tenemos entonces una oportunidad inclusive para construir nuestro desarrollo humano con mejores bases a partir de ahora, nuestra inteligencia humana y la inteligencia artificial que estamos entrenando también. Construir algoritmos a partir de la cooperación creo que nos llevaría a mejores horizontes, a mejores fronteras que las que nos están llevando los algoritmos que llegan a una medida de rendimiento a partir de la competencia entre indicadores, por ejemplo. Creo que esa es una condición necesaria que nos tenemos que dar para vincular estos programas desde la actividad
más pequeña que se nos ocurra, hasta los grandes proyectos con los que podamos asignar el financiamiento necesario para decidir qué es lo importante. Bueno, creo que desde los feminismos de América Latina tenemos un recorrido muy amplio, en muchos casos que dio resultados que eran impensados antes de empezar el camino, y ahí hay una lógica de cooperación. Entonces, creo que todos estos programas de mentoría, de redes de apoyo, de acompañamiento en estadías profesionales, pueden y deben ir a mirar aquellas experiencias que nos trae también la naturaleza y nuestra propia historia humana. Gracias. Muchas gracias a todas. Me gustaría si nos pudieran compartir algunas palabras para cerrar este webinar. Yo, bueno, antes que nada, pues quiero felicitarlas por todos estos proyectos y todas estas experiencias que son sumamente inspiradoras. Desde el observatorio me gustaría como poner nuestro granito de arena para ofrecerles a ustedes, nuestros panelistas y a las personas que escucharán este webinar, que en el observatorio tienen una plataforma para todas pues, nuestras ingenieras, nuestras niñas interesadas en seguir aprendiendo, nuestras investigadoras, tienen un lugar donde pueden publicar sus investigaciones a través de publicaciones de divulgación que nos ayudan a llevar todo este conocimiento y esta motivación a más niñas y mujeres alrededor de todo el mundo. Es un espacio abierto permanente todo el año y pues quiero ponerme también pues a las órdenes en representación del Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación. Y ahora sí, si nos podrán compartir cada una de ustedes unas breves palabras para cerrar este webinar. Ileana. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. Yo creo que el darnos este espacio, Rubí, el observatorio, pues lo agradecemos. Y la verdad es que es un honor. Yo emocionada con cada una de las tres, con todas las iniciativas que han estado realizando, con el impacto. Yo creo que lo más importante, pues, es ver la pasión y el compromiso que yo estoy segura que ustedes reflejan de todas las personas que están detrás y hacen posibles estas iniciativas. Y no hay más que comunicarlas y compartirlas y decir esto es lo que hacemos y a lo que le estamos apostando. Y bueno, si hay alguien que tiene alguna duda o que quisiera saber más de acercarse y si me gustaría replicar algo parecido, pues que hay en esa oportunidad en todas estas páginas y comunicaciones que ustedes nos comparten, y pues felicitarlas y desear que sigan proyectando y que sigan impactando. Nuestro mundo demanda, nuestra sociedad, nuestras familias, nuestros niños y niñas demandan este impacto, lo necesitamos como sociedad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Guadalupe. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación. Fue realmente un honor esta conversación, Rubí y Diana, y a mis compañeras Carla y Eva de esta charla, que me dio muchísimo gusto escucharlas. No mucho más sobre lo conversado. Invitar a todas las personas que se quieran sumar a algunas de las propuestas que hemos conversado. En particular me toca invitarlos a la Cátedra Abierta Latinoamericana. Vamos a compartir el sitio web para que quede disponible, y está abierta la convocatoria al repositorio de buenas prácticas, así que están invitadas todas las personas interesadas a sumar su experiencia. Es una instancia abierta y quienes se sientan convocados verán que el formulario y el template está pensado para que no haya limitaciones o estructuras previas y que pueda quedar bien reflejada la experiencia de cada territorio. La idea es poder,
generar un espacio de encuentro como venimos conversando, así que la invitación a ser parte del repositorio de buenas prácticas de la cátedra. Muchas gracias por el espacio y bueno, un placer haber compartido esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Guadalupe. Eva, ¿nos podrás compartir unas palabras para cerrar, despedir este webinar? Gracias. Pues muchísimas gracias por invitarme hoy, me lo he pasado genial, he aprendido mucho. Creo que la conversación ha sido muy interesante y, como decíamos antes, compartir conocimiento y perspectivas, ¿no? Creo que nos hace mejores a todos. Creo que es un problema sistémico, entonces tenemos que encontrar soluciones, como decíamos, entre todas. Habrá cosas que coincidiremos, que nos pueden ayudar, y luego tenemos que encontrar esos ángulos que son locales, ¿no? Pero yo siempre confío, ¿no?, en que al final esto, como decíamos al principio, es una cuestión de pasiones, ¿no?, de qué nos mueve cada una de nosotras, qué mueve a nuestra comunidad, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, ¿no? Y yo siempre, bueno, es un poquito una vela enciende otra vela, ¿no? Y así juntos podemos iluminar un camino. Entonces, estamos aquí todas para ayudarnos y para creer y para tejer una red entre todos y conseguir de alguna manera evolucionar, ¿no? Nuestra iniciativa lo que propone también es cuantificar, ¿no?, encontrar una metodología que nos ayude a encontrar esos gaps, es decir, que entre todos siempre puede haber muy buena voluntad, pero también tendríamos que tener un sistema para saber, oye, ¿dónde estamos y qué es lo que hace falta y dónde hay que enfocar esos esfuerzos? Pues sobre todo para intentar acelerar el cambio, ¿no?, que es lo que queremos. Y aquí estamos. Si alguna vez alguien necesita, pues, nuestro conocimiento, nuestra ayuda, o al revés, si queréis nutrirnos, ¿no?, de nuevas iniciativas y nuevos conocimientos, estamos aquí abiertos a colaborar, como siempre. Muchísimas gracias por la oportunidad, ¿no? Gracias, Carla. Gracias, Eva, perdón. Adelante, Carla. Bueno, me sumo a lo que todas dijeron del placer de poder juntarnos y compartir. Si tuviera un mate, les pasaría un mate virtual a todas, porque acá en Uruguay y en Argentina también se toma el mate, y el mate es una ceremonia donde uno se encuentra con el otro y con la otra y se comparte mucho más, ¿no? Un silencio con un mate es un silencio distinto. Y esta conversación ha sido una conversación distinta, una conversación que particularmente me ha nutrido un montón de las experiencias que he escuchado, y sobre todo, si pudiese dejar un mensaje, hay una frase feminista que escuché hace mucho tiempo que decía que por cada mujer que rompe el techo de cristal hay otra que tiene que limpiar los vidrios. Y esto es una realidad estructural que nos pasa. Entonces, lo que nosotras tenemos que saber es que quizá los techos no se desaparezcan, ¿sí? Y vamos a tener que seguir rompiéndolos. Lo que tenemos que tratar es de que esas mujeres que quedan juntando los vidrios los junten y nosotras los juntemos, pero para formar otros espejos, para transformar esos vidrios en espejos donde mirarnos, y no que esos vidrios queden en el piso, donde nuestras infancias, las niñas y los niños, no solo las niñas en sí, pisen esos vidrios y terminen lastimados. Y ese lastimar, ese dolor que pisan nuestras infancias, son los estereotipos de género, son las masculinidades antiguas. Entonces tenemos que empezar a construir nuevas masculinidades en comunidad también, para no solo empoderar a las niñas y a las adolescentes y a las mujeres a generar cambios en sí mismas, sino también para que los varones encuentren otras miradas, para también dejarnos lugar, para que nosotras podamos también tener nuestras voces y que esas voces se complementen junto con las de los demás. Las varones, las mujeres, los trans, no importa cualquier identidad sexual que nos defina o orientación que tengamos, que seamos juntas y juntos y juntes en un mundo mucho más cooperativo, como decía recién Guadalupe, en donde la cooperación y el estar juntos sea lo que nos define. Ha sido un gusto y muchísimas gracias. Gracias a ti, Carla. Gracias a todas nuestras panelistas y a nuestra audiencia. Nos escuchamos en el próximo webinar.